Bien, estamos en el capítulo 41 de Isaías. Ya nos acercamos al final. Qué bárbaro, 66 capítulos. A veces hemos dado 2, 3, pero a veces solamente uno. Bueno, pues vamos con el capítulo 41 de Isaías. ¿Alguien recuerda más o menos de qué se trató el 40? ¿Alguien recuerda un poquito el 40 de qué se trató? Consolación. De hecho, es el primer libro de la consolación, pero el contexto, el marco del que estábamos hablando, es que el profeta Isaías se está adelantando aproximadamente 150 años. Se está adelantando 150 años diciéndoles a los del pueblo de Dios que su tiempo de sufrimiento iba a acabar cuando terminara su cautiverio en Babilonia. ¿Okay? Y él dice que ahí fue cuando les dijo que los que esperan en Jehová como las águilas tendrán nuevas fuerzas, y los jóvenes correrán y no se cansarán, y como las águilas levantarán el vuelo, ¿no? Son versículos muy conocidos, pero dentro del contexto lo que le está diciendo al pueblo de Israel es que después de 70 años que estén cautivos van a regresar a Jerusalén y va a volver a formar el pueblo que era de Dios, ¿no? Que ahora ya está pues bastante deteriorado por muchas situaciones. Entonces, en el capítulo anterior habló de esa consolación al pueblo, del regreso de la cautividad. Todo es anticipadamente, digo, aproximadamente 150 años se está adelantando el profeta, y en este siguiente capítulo la línea es muy parecida, aunque este mensaje también ya va dirigido a todas las naciones, en especial aquellas de la época, y de alguna manera tuvieron que ver con el pueblo de Dios. Hay una profecía aquí alusiva al rey Ciro de Persia, y quien va a ser el personaje principal del éxodo de Babilonia. ¿Ok? Entonces, este capítulo lo que se va a tratar es cómo Dios va a hacer para que el remanente de Judá que están cautivos en Babilonia regresen. ¿Cómo es que Dios lo va a hacer? ¿Cómo es que Dios va a hacer eso? Ok, pues empecemos a leer los primeros 7 versículos, por favor, del capítulo 41. Tengo una versión un poquito diferente, aunque creo que es ya muy parecida a esa. Escúchame, islas, esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente la justicia y lo llamó para que le siguiera? Entregó delante de él gentiles y le hizo enseñorear de reyes. Como polvo los entregó a su espada y como hojarasca arrebatada a su arco. Lo siguió, pasó en paz por camino donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién obró e hizo? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, el Señor, primero, y yo mismo con los postreros. Las islas vieron y tuvieron temor, los términos de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su hermano, y a su hermano dijo: esfuérzate. El carpintero animó al platero, y el que alisa con martillo al que batía el yunque, diciendo: buena es la soldadura, y lo firmó con clavos para que no se moviera. Dios, te damos gracias, Padre, por esta porción tan maravillosa. Te pedimos que nos ayudes a ponerla en el contexto indicado, Señor, a guardarla en nuestro corazón y a ponerla por práctica en nuestras vidas también, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, comienza con islas, costas. En otras versiones dice costas, ¿verdad? Dice: esfuércense, aleguen, ¿verdad? Y lo que está diciendo es una invitación de Dios por medio del profeta a estas naciones, y la invitación es a que se esfuercen a cuestionar, a hacer sus demandas y a responder las preguntas de Isaías para entrar en juicio. Y primero les pide que se esfuercen y después que hablen, y de ahí tienen que sacar conclusiones. Pero todo está girando alrededor de lo que Dios va a hacer con el pueblo de Dios 150 años más adelante, y con la idolatría de estas naciones, y con el futuro de ellos, y con el futuro del pueblo de Dios, y con el futuro de todos. Es decir, todo tiene que ver con dioses falsos y con lo que va a ser Dios a futuro. Y lo que está profetizando Isaías dice: yo estoy seguro que Dios va a hacer esto.
Y por eso le dice a los pueblos: esfuércense, a ver, díganme quién de ustedes conoce el futuro. ¿Cuál de sus dioses falsos, de sus idolitos, puede hacer lo que va a hacer Dios? Todo tiene que ver con esto. Y aquí va a aparecer este personaje, que por ahora no aparece por nombre, pero más adelante va a aparecer por nombre, 150 años antes de que naciera. ¡Wow! ¡Qué bárbaro!, ¿no? Y dice el versículo 2, ¿quién despertó? Dice: ¿quién despertó del oriente la justicia y lo llamó para que le siguiese? ¿De quién está hablando? Está hablando de un hombre que Dios va a despertar en el oriente, que va a ser justo con su pueblo, y que va a seguir a Dios, y a cual se le están entregando a los gentiles, se le va a entregar a reyes, y él va a acabar como polvo y espada con todos esta gente. ¿Quién es este hombre que está hablando? Pues obviamente está hablando ya del rey Ciro de Persia. El profeta ya está hablando directamente de este personaje que va a ser justo. Obvio va a ser justo con el pueblo de Dios, porque es quien les va a dar la liberación de Babilonia. Dios va a levantar a este rey para entregarle las naciones, y este sería una especie de protector del pueblo de Dios, porque es ungido de Dios también este rey. El espíritu de Dios está sobre de él, el rey Ciro de Persia, y el imperio babilonio está dominando sobre todo el mundo conocido. Pero cuando se levanta Ciro, es un nuevo imperio y termina con los babilonios, y con todo el mundo termina. Y a él, cuando ya está conquistando Babilonia, de repente ve a todos los cautivos de Judá y dice: ¿sabes qué? Hoy levanto un edicto, que todos los que sean de allá judíos, todos los de Judá, todos los israelitas, los que se quieran regresar, que se regresen. Les vamos a facilitar el viaje, les vamos a dar para que construyan y todo, y para que hagan un nuevo templo. Digo, no regresaron todos, pero esto ya es el libro de Nehemías y Esdras. Todo esto está conectado con eso. Pero obvio, nosotros sabemos ahorita que está hablando de Ciro, rey de Persia, que acabaría con el imperio babilónico. Pero este rey acabaría con todos los imperios, y después, tocado por Dios, va a liberar al pueblo de Dios. Ellos no saben realmente, cuando Isaías está profetizando, nadie se imagina que va a ser el rey Ciro al que va a levantar Dios y los va a enviar de regreso a Jerusalén. En el verso 4, la respuesta que el profeta espera, pues es obvio que Dios es quien está haciendo todo esto. Dice: ¿quién hace todo esto? ¿Quién ha llamado a las generaciones desde el principio? Dicen: yo, el Señor, yo soy el primero, y yo soy con los últimos también. Entonces Dios, el profeta espera que la respuesta de todas las naciones diga: ¿quién es el que va a hacer todo esto? Dios. Porque dice: ¿cuál de todos sus ídolos puede hacer lo que yo voy a hacer? Díganme, ¿cuál de todos sus ídolos puede hacer lo que yo voy a hacer? Pues obvio ninguno, ¿no? Y luego el verso 5 al 7 comienza a hablar del temor que empezaron a tener las naciones cuando se levante este rey Ciro. Las islas vieron, tuvieron temor, términos de la tierra se espantaron y se congregaron y vinieron. Comenzó a haber un temor cuando Ciro empezó a tomar control de la conquista de muchos pueblos. Entonces el profeta tiene esta visión a futuro, el temor de las naciones ante el surgimiento del imperio persa, que es un imperio que se levantó de la nada, porque Dios lo levantó realmente, y como todas las naciones empezaron a hacer más ídolos y alianzas para tratar de detener a los persas. Pero no eran los persas a los que estaban tratando de detener, es Jehová quien estaba detrás de todo, como lo afirma el profeta. Dice: así se pongan a hacer más ídolos y hagan lo que hagan, no van a poder detener lo que Dios va a hacer. Y lo que Dios quería hacer era, después del cautiverio, después de meter en disciplina a sus hijos por 70 años, liberarlos. Pero para eso necesitaba a un hombre poderoso, y ese sería el rey Ciro de Persia. Las naciones, en su temor, comenzaron a fabricar ídolos, pero ningún Dios tiene poder, porque todos los ídolos de fabricación de manos de hombres solo son falsos, porque no hay ningún Dios fuera de Jehová. Y cuando yo leo estas cosas, y todas las veces que la Biblia habla de idolatría y de cómo el hombre fabrica sus propios ídolos, digo: ¿cómo es posible que todavía haya gente que crea en esas cosas? Que crea que una estampita o que un monito, cosas como esas, tienen poder para hacer cosas. Desgraciadamente algunos de nosotros quizás lo llegamos a creer alguna vez también, ¿no? ¿Verdad que sí? Y teníamos ahí nuestros monigotes y cosas como esas. Es triste, ¿no? En mi familia hay gente todavía que quizás cree en esas cosas,
Y no es gente ignorante, o sea, es gente que ha estudiado y todo, pero creen esas cosas. Y dices, ¿cómo es posible? O sea, que puedan creer esto, ¿no? Y es algo muy fuerte la idolatría. En estos primeros versos tenemos lo que hacen las naciones, las opciones que tienen ante la amenaza de que se está levantando el rey Ciro de Persia para acabar con todos, pero el propósito principal es liberar al pueblo de Dios. Ese es el principal propósito por lo que Dios levanta este imperio dirigido por este rey. Y las opciones que tienen las naciones, ¿sabes cuáles son? ¿Qué crees que van a hacer las naciones ante estas cosas? En lugar de doblar rodilla ante Dios, ¿qué crees que van a hacer? Fabricar ídolos, comenzar a fabricar más ídolos. En los siguientes versos presenta eso, ¿no? Digo, el verso 7, si tú lo ves, es muy claro. Dice: el carpintero animó al platero y el que aliza con martillo al que batía el yunque, diciendo: buena es la soldadura, y lo formó con clavos para que no se moviese. Eso es todo lo que pueden hacer. Un ídolo que no come, que no se mueve, que no piensa, que no tiene vida, que no tiene nada. O sea, es solamente un muñeco hecho de manos de hombre, no tiene ningún poder. Pero del verso 8 en adelante comienza el contraste para los hijos de Dios. Esas son las naciones que no tienen mayor opción más que aceptar la conquista de Dios. Pero en el verso 8 al 10 comienza un contraste. Dice: mas tú, Israel, primero dice, las naciones van a ser idolitos, ¿verdad? Mas tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien yo escogí, simiente de Abraham, amigo mío. ¿Ve qué padre, no? Israel le llama siervo. Jacob, a quien yo escogí, que Jacob sería el padre de las 12 tribus, simiente de Abraham, amigo mío, que es, o sea, Abraham era amigo de Dios. Dice: porque te eché mano de los extremos de la tierra. Y yo tengo una versión muy fea aquí, ¿cómo dice? Bueno, dice lo mismo: de sus mojones te llamé, y te dije, mi siervo serás tú, te escogí y no te deseché. Dice: ustedes estaban ahí entre, bueno, ya saben qué, ¿verdad? Y después dice unas palabras maravillosas: no temas, que yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dice: las naciones van a empezar a fabricar más ídolos. Dice: pero tú, Israel, tú eres mi siervo, tú eres mi pueblo escogido. Y luego comienza con esas promesas maravillosas: tú eres mi siervo. Y luego comienza: no temas, estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios, y yo te esfuerzo, yo te ayudo, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Son palabras para el pueblo de Dios realmente, pero también pueden ser palabras para nosotros. Ahora, en contraste, las naciones con sus idolitos no van a detener a Ciro, porque el Dios verdadero está detrás de él, y con un propósito especial: liberar al pueblo de Dios. Y el profeta comienza diciendo al pueblo de Dios: ustedes son mis siervos, yo los escogí, yo siempre he tenido un plan para ustedes. Y comienza un recorrido por la historia de cómo Dios tomó a este pueblo de la nada como escogido, y cómo Dios formó a este pueblo a través de Abraham, y no lo ha desechado nunca, aunque pareciera que lo ha desechado, ¿no? Y algunos dicen: no, es que ya los judíos no. Es el pueblo escogido de Dios, Dios los ama, y estas promesas son para ellos. Estas promesas son para los que iban a estar en cautividad, porque las necesitarían. Al igual que cada uno de nosotros, si estamos aquí, hermano, es porque Dios te llamó, porque Dios te escogió, y porque Dios tiene un propósito especial para tu vida. Y por eso comienza con esas palabras tan maravillosas, porque Él sabe que van a regresar desde Babilonia hasta Jerusalén, y que los caminos por donde van a ir son caminos difíciles, pero Dios dice: no te preocupes, yo voy contigo en todo momento. Ciro es mi siervo, o sea, Ciro va a estar tocado por el Espíritu de Dios, y Él va a abrir paso para ustedes. Una de las muchas veces que Dios dice a su pueblo: no temas, está en este capítulo, y lo dice muchas veces. Y esta palabra también es para nosotros, hermano: no temas. Son palabras que Jesús repitió en el Nuevo Testamento, cuando nos dijo: no tengan miedo, yo voy a estar con ustedes. ¿Hasta dónde? Hasta el fin del mundo. Si confían en mí, en donde quiera que haya dos en mi nombre. Y de mil formas Jesús lo dijo, que Él estaría con la iglesia, con sus creyentes. Pero nos abate el miedo, ¿ves? Entonces, pero debemos de confiar en estas promesas de Dios.
yo estoy contigo, no desmayes. Son palabras de aliento para el pueblo de Dios en medio de una situación difícil. Y son las mismas que nosotros hoy podemos tomar. No temas ni desmayes, que yo estoy contigo. Son las palabras de Dios para su pueblo. Y luego, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Realmente, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Bueno, Dios lo que hace es que en medio de una situación difícil, no los va a quitar de la situación difícil hasta después de 70 años, ¿te das cuenta? Pero sí los va a esforzar, y sí les va a ayudar, y nunca los va a dejar. Eso es lo que Dios hace con nosotros, ¿ves? Nos esfuerza, nos ayuda siempre y nunca nos deja. Estas palabras eran para el pueblo de Dios en un futuro no muy lejano, porque ellos van a regresar desde la cautividad por caminos desconocidos y muy largos caminos, pero debían de confiar en Dios, que llegarían a casa una vez más. Y esa es la confianza que nosotros debemos de tener en la promesa de vida eterna de Jesucristo, que aunque el caminar por este mundo es muy largo, muy difícil, Dios va a ir abriendo camino, porque un día todos vamos a regresar a casa. Al menos yo sí pienso regresar, ¿verdad? Con la ayuda de Dios. Dios nos esfuerza, nos soporta, nos tiene en su mano para que no nos desviemos del camino y podamos llegar a casa. Y eso es lo que va a hacer con el pueblo. Lo va a ir protegiendo por todo su camino hasta que lleguen a Jerusalén. Verso 11 al 16. He aquí que todos los que se enojan contra ti se avergonzarán y serán confusos, serán como nada, perecerán los que contienden contigo. Mirarás por ellos y no los hallarás. Los que tienen contienda contigo serán como nada, y los que contigo tienen pendencia como cosa que no es, porque yo, el Señor, soy tu Dios, que te sostiene en su mano derecha y dice: no temas, yo te ayudaré. No temas, gusano de Jacob. Muertos de Israel, yo te socorreré, dice el Señor, y tu Redentor, el Santo de Israel. He aquí yo te he puesto por trillo nuevo lleno de dientes. Trillarás montes y molerás los collados, y collados tornarás en tamo. Los aventarás y los llevarás al viento, y los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás en el Señor, te gloriarás en el Santo de Israel. ¿Ves? Otra vez lo mismo: no temas, no desmayes, yo estoy contigo. Esta es una advertencia que está muchas veces en la Biblia. Es muy común que cualquiera que vaya en contra del pueblo de Dios acabará siendo avergonzado y extinguido. ¿Ves? Por eso mucha gente que tiene buenas relaciones, muchas naciones dentro de la política que tienen buenas relaciones con Israel, Dios los bendice grandemente. Pero todo aquel que vaya contra Israel va a terminar acabado, porque es el pueblo de Dios. A veces no pensamos mucho en los judíos nosotros, ¿verdad? No pensamos mucho en ellos, pero ese es el pueblo de Dios. Los enemigos del pueblo de Dios van a dejar de existir para siempre, y aquí ya se lo está anunciando. Y Babilonia, Asiria y todas esas potencias que Dios fue levantando iban a caer ante el rey Ciro de Persia, y él les iba a dar la liberación. Y otra vez repite en el verso 13: no temas, yo te ayudo. Una vez más, estas promesas que debes de tener muy presentes siempre, y ellos también lo deberían de tener muy presente, porque era un largo camino. Yo te llevo en mi mano. Eso es maravilloso, ¿no? Dice Dios: yo te llevo en mi mano derecha. O sea, eso es maravilloso. Puede pensar que su pueblo estaba protegido por la mano de Dios en todo tiempo. ¿Quién puede arrebatar de la mano de Dios algo? Nadie. Y así también Dios nos tiene en su mano. Y nadie nos puede arrebatar de su mano. Nadie, absolutamente nadie. Es una promesa maravillosa, y son palabras que siempre debemos recordar. No debemos temer. Nosotros no debemos temer como hijos de Dios. Puede haber situaciones difíciles, podemos estar pasando por situaciones de disciplina o como tú quieras, pero Dios nunca te va a abandonar. Dios siempre te va a traer a la restauración. Dios está conmigo. Dios es mi ayudador. Dios es mi ayudador. Siempre está conmigo. Cuando yo comienzo a permitir que el temor, que el desmayo, que el desánimo comiencen a entrar en mi vida, ¿sabes qué estoy haciendo? Estoy rechazando las promesas de Dios. No tengo por qué tener temor, no tengo por qué desmayar, no tengo por qué desanimarme si Dios está conmigo y Él me dio esas promesas.
Ujú. Hay situaciones que son difíciles, pero no temas, porque Dios dice, no temas, yo te ayudo, yo te llevo en mi mano. Aunque aquí son para el pueblo que va a regresar de la cautividad, también son bellas promesas que Jesús hizo a los suyos. Jesús dijo lo mismo. En Juan dijo, Padre, te pido por estos, no que los quites del mundo, pero sí que los guardes de todo mal, ¿no? Para que ninguno se pierda, de los que me diste ninguno se pierda. Y dice, y para los que van a creer después también. ¿Ves? Y luego le llama gusano de Jacob. Primero le empieza a decir puras cosas bien chidas, así, ¿verdad? No temas, yo te ayudo y no desmayes, y luego gusano de Jacob. ¿Por qué le está diciendo así? Es un grupo pequeño el que va a regresar, porque no todos quisieron regresar. Y estas palabras también son hermosas. Yo soy tu socorro, el Santo de Israel es tu redentor. Es decir, Dios mismo va a pagar el rescate por ustedes. Y le llama gusano, que más bien la traducción original sería oruga. Y todos sabemos lo que pasa con una oruga. ¿Qué pasa con una oruga? Se transforma. Hay una transformación. Está hablando de una transformación total de este grupo cautivo. De estar cautivos, de estar en esclavitud como lo estuvieron en Egipto, a convertirlos en el pueblo de Dios escogido y que llegaron a ser el pueblo más poderoso. Dice, ¿sabes qué? Yo otra vez, como la oruga, te voy a meter en una transformación hasta que regreses a Jerusalén y vuelvas a ser el pueblo escogido de Dios, como ya lo había hecho en el pasado. Está hablando de una transformación impresionante. Y en el 15:16 dice que los va a convertir en un instrumento, yo aquí he puesto por trillo nuevo. El trillo es un instrumento para recoger el cereal o el grano, ¿no? Tiene dientes. Entonces, lo que no es grano lo deshace y luego lo avientan al viento, que es el tamo, son las hojas, se los llevan, ¿okay? Entonces lo compara con ese instrumento para recoger el grano. Y lo que no es grano se lo lleva el viento. Y Dios compara a su pueblo con ese instrumento y a las naciones enemigas como hojarasca que se las va a llevar el viento, que Israel los va a hacer pedazos a todos, ¿ves? El resultado de todo esto para el pueblo de Dios tendría que ser ¿qué? Gozo en Jehová, gozo en el Santo de Israel, ¿okay? Y luego verso 17, 18, 19 y 20 dice, los pobres y menesterosos buscarán las aguas que no hay, su lengua se secó de sed. Yo el Señor los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. En las altas colinas abriré ríos y fuentes en la mitad de los llanos. Tornaré el desierto en estanques de agua y en manaderos de aguas de tierra seca. Daré en el desierto cedros, espinos, arrayanes, olivas. Pondré en la soledad hayas, olmos, álamos juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano del Señor hace esto y que el Santo de Israel lo crió. ¿Ok? ¿De qué está hablando? Otra vez transformación total. Primero le dice a su pueblo, ustedes van a sufrir una transformación de una oruga a algo maravilloso. Y no solo eso, cuando ellos dejaron Jerusalén, ¿saben cómo estaba Jerusalén? Destruida por completo, desértica, así por completo, ya no había nada. Ya hemos estado leyendo Isaías donde dice que se iba a acabar todo, que solo iba a haber cardos y espinos, ¿no? Y todo desértico, el muro destruido, el templo destruido, todo desértico. Pero dice Dios, ¿pero sabes qué voy a hacer yo? Por esos caminos que van a ir buscando agua, y a veces el agua representa la palabra de Dios. Dice, ustedes van a ir buscando la palabra de Dios, van a ir buscando literalmente también agua. Y dice, pero yo los voy a oír y no los voy a desamparar, sino que voy a empezar una transformación por todo el camino donde ustedes van a ir, que van a encontrar estanques de agua, manaderos de aguas, tierra seca. Donde había tierra seca va a haber agua en abundancia, y en el desierto comenzarían a crecer cedros, espinos, arrayanes, olivas, olmos y álamos juntamente. O sea, Dios está haciendo una transformación de la tierra santa impresionante y del camino por donde ellos van a pasar, porque todo esto van a encontrar. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano del Señor hace esto. Que quién es el que está haciendo todas las cosas, que es Dios, que no es el rey Ciro,
Ajá. Es Dios el que está abriendo todo este camino para su pueblo, que está transformando la vida de su pueblo y no solo eso, sino el entorno de donde su pueblo se encuentra. Y eso es lo mismo que hace Dios contigo. Cuando Dios te encuentra en sequía, hambriento, con sed, en esclavitud, en cautividad, dice Dios, ¿sabes qué? Voy a hacer contigo una transformación increíble. Del gusano que eres te voy a convertir en una hermosa mariposa. Y todo tu entorno, todo lo que está alrededor de ti va a sufrir cambios maravillosos. ¿Y sabes para qué? Para que todos sepan y entiendan que el que hizo todo fue Dios. ¿Y cuál es tu labor? Testificar acerca de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida, de cómo ha transformado tu vida, de cómo ha transformado tu entorno y cómo todo estaba listo para salir de la esclavitud. Wow, impresionante, ¿no? Dios sigue hablando de proveer para su pueblo, de transformación, y otra vez la promesa de no los desampararé, y aquí está hablando de una transformación de lo desértico en un lugar de producción, una transformación total. Nosotros también teníamos vidas desérticas antes de llegar a Cristo, pero una vez que Dios se encuentra con nosotros, comienza a hacer que nuestras vidas se transformen por completo, y lo que era sequía se comienza a volver en una producción de frutos agradables a Dios, y Dios comienza a cambiar todo tu entorno, porque tú entiendes. Ya pasaste por la cautividad, ya estuvimos cautivos, y Dios nos saca de ahí, usa ciertos medios para sacar de ahí, y ahora Dios hace una transformación inmensa en las vidas de su pueblo. Es lo que hace Dios en nuestras vidas. El propósito, para que vean, porque aparte de sustentar a su pueblo, Dios es para que todos vean lo que Dios hace por amor a sus escogidos. ¿Sí? ¿Cuántos creen que son escogidos de Dios aquí? Amén. Pues eso es lo que está haciendo Dios, transformando tu vida y transformando tu entorno, para que vean. Y luego el verso 21 en adelante, al 29, dice: alegad por vuestra causa, dice el Señor, traer vuestros fundamentos, dice el Rey de Jacob. Traigan y anúncienos lo que va a venir, díganos lo que ha pasado desde el principio, y pondremos nuestro corazón, y sepamos su postrimería, y hacednos entender lo que ha de venir. Danos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. He aquí que vosotros sois nada, y vuestras obras de vanidad, abominación, el que los escogió. Del norte desperté y vino del nacimiento del sol, llamé en mi nombre y vino príncipes como sobre lodo, y como pisas el barro el alfarero. ¿Quién lo anunció desde el principio para que sepamos? Y antes diremos: justo. Ciertamente no hay quien lo anuncie, ciertamente no hay quien enseñe, ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras. Yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión y a Jerusalén, di la nueva. Miré y no había ninguno, pregunté de estas cosas, ningún consejero hubo, les pregunté y no respondieron palabra. He aquí todos son vanidad, y obra de ellos nada, viento y confusión son sus vaciadizos. Wow. Ahora que está diciendo, otra vez vuelve a las naciones y dice: si sus ídolos son tan poderosos, ¿por qué no nos dicen el futuro? ¿Por qué no nos dicen lo que va a pasar y lo que ya pasó o lo que no va a pasar? Díganos y vamos a poner mucha atención, pero que nos digan qué va a pasar, porque el único que puede decir qué es lo que va a pasar y el único que está en control de todas las cosas es Dios. Este capítulo empezó con una invitación a las naciones a presentar argumentos, a presentar el futuro, como lo estaba diciendo Isaías. Pero aquí otra vez se les pide a las naciones que presenten pruebas en contra, si es que no creen en Jehová, si es que creen que Dios no está haciendo todo esto, que les dice: ok, si ustedes dicen que Dios no va a hacer todo esto, díganme qué van a hacer sus ídolos. Queremos saber el futuro, díganos qué van a hacer sus dioses. El punto es que Dios está anunciando el futuro a través de Isaías, y así como lo hace a través de todos sus siervos en la Biblia. Y de manera sarcástica dice: queremos escuchar lo que sus ídolos dicen, sus vaciaderos, ¿no? Queremos escuchar lo que dicen sus ídolos, queremos que nos digan el futuro, y vamos a poner mucha atención en ello. Y luego les dice de manera muy sarcástica y clara, dice: ¿sabe qué son ustedes y sus ídolos?
¿Sabe qué son ustedes y sus ídolos? Le dice Isaías, no son nada, son pura vanidad, pura cabeza hueca, pura tontería, no sirven de nada. Wow, qué fuerte, ¿no? Aquí ya claramente el profeta hace una declaración y dice, ustedes no son nada. Sus dioses de esas naciones, dice, no son nada. Ajá. Ustedes son pura vanidad y abominación. Abominación a Dios. Y aquí una vez más el anuncio de Ciro, al que va a levantar Dios, aunque algunos dicen que también está hablando del Mesías. Yo creo más bien que está hablando de Ciro, quien iba a acabar con los babilonios y todos los reinos. Y una vez más se hace la advertencia de que el anuncio viene de Jehová. Y la acusación ahora es directa y el profeta dice, se les dio oportunidad de presentar argumentos, se les dio oportunidad de rendirse ante Dios. Y nadie supo qué decir. Ninguno de ustedes tuvo palabra profética, como lo está diciendo Isaías dice, todo lo que yo está diciendo lo va a hacer Dios. ¿Qué van a hacer tus dioses? Dime, que les den palabra, ¿qué van a hacer? Dice, nadie tiene palabra profética. Isaías lo está diciendo. Nadie supo qué decir. Sus dioses son pura vanidad y sus obras, pues ¿qué pueden ser las obras de esos dioses? Pues nada. Y luego le dice, ¿saben qué son ustedes? Solo son imágenes fundidas. Y qué triste, hermano, que un alto porcentaje de nuestra nación aún sigue poniendo esperanzas en imágenes fundidas, en imágenes hechas por manos de hombre. Y ahí van arrastrando al pobre santito que no camina ni nada. Hace unos días, ¿no? Fue San Marcos, ¿no? Y ahí el desfile, y ya llevan al pobre santo que no habla, ni camina, ni nada, ni da palabra, ni nada, nomás es un ídolo ahí que fabricaron y que no tiene ningún poder. Es triste, pero esa es la cultura que no hemos podido soltar por años y años. Pero nosotros tenemos que dar testimonio de la verdad de Dios, de las profecías a futuro de Dios y de las promesas de Dios para nosotros, que son: no temas ni desmayes, tu Dios está contigo, ¿okay? Nunca te voy a dejar solo. Pero ese es un Dios verdadero, ese es un Dios de verdad, un Dios vivo, no es un Dios de papel ni de cartón ni nada de eso, es un Dios vivo. Y Él dice: no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo y nunca te voy a desamparar, ¿ok? Dale un aplauso bien fuerte al Señor. Que Dios te bendiga.